Hola amigos de Patagonia Supervivencia 4x4, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video es un poco especial. Bueno, en realidad todos los videos tienen su cuestión especial, pero este video tiene que ver con una navaja. Se las voy a mostrar, la tengo en esta cajita. Es esta navaja. Esta navaja la vieron en un video que hice yo, el unboxing de la ballesta, fue la que usé para abrir la caja. Después cuando hice la revisión de la navaja Advance china, la de grandes dimensiones, también la comparé con esta, con el peso. Y bueno, yo siempre la mostraba como la navaja de campo que me había regalado mi abuelo. Para mí era una navaja de campo, que era de él. Él esta navaja me la regaló cuando yo estaba terminando la secundaria. Y eso fue hace mucho, hace más de 25 años. Y bueno, siempre la conservé con mucho cariño, como cualquiera conservaría algo que le regala el abuelo de uno, ¿no? Pero siempre me llamó la atención que fuera tan, como tan rústica, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos los remaches, ¿sí? Tiene estos remaches, esta misma anilla, la forma en la que está confeccionada, es de extrema sencillez. ¿Sí? Pero no deja de tener una gran calidad la navaja. Miren, esta navaja tiene más de 70 años. Escuchen el muelle. Los muelles son durísimos. El muelle es durísimo. Porque obviamente no tiene ni interlock, ni tiene ningún otro tipo de traba o una virola acá como las Opinel para resguardar el filo. O sea que el muelle tiene que ser durísimo para que la navaja no se nos cierre y nos lastime. Así que el muelle es muy duro para abrir y para cerrar. Pero bueno, hasta acá todo normal, ¿sí? Yo la usé muchos años. De hecho, hasta hace una semana estaba en mi EDC urbano, que es este bolsito acá, que mi hermano le dice mariconera. Y bueno, ahora ya no está más porque ahora está la Victorinox, la Hartmann, ocupó el lugar de la navaja de mi abuelo. Y justamente en esa semana apareció este descubrimiento histórico. Yo estaba leyendo este libro, que lo recomiendo muchísimo. Ahí voy a abrir la cámara. A ver si podemos abrir la cámara. Ahí está. Este cuchillo se llama, este libro se llama El cuchillo de guerra, desarrollos tecnológicos, es de Celso Huiz y bueno, como dice acá, de la piedra de sílex a los cuchillos de combate, a los cuchillos después de Malvinas, ¿sí? Son casi todo de cuchillos de combate. Y está excelentemente bien documentado el libro. El libro es una maravilla. Yo se los recomiendo. En el comienzo están todos los tipos de acero actuales, todos los tipos de acero que han sido, ¿cómo se llama?, patentados. Están absolutamente todos. Está, bueno, cómo se forma un cuchillo, las partes, los tipos de cuchillo, los tipos de filo, los tipos de hoja. Bueno, todo esto es genérico y después empieza toda la parte histórica, que va, como bien dice, desde los primeros cuchillos de piedra medievales hasta la actualidad. Bueno, eso estaba todo bien. Yo lo leí todo el libro, me encantó. Y cuando lo estaba terminando, lo terminé la semana pasada, al final tiene un capítulo que se llama Las navajas militares del siglo XIX. Muy interesante. A muchos suscriptores míos le va a encantar este capítulo, sobre todo a aquellos coleccionistas de Victorinox, ¿sí? Como Martín, como Frank, como Jovito, como Robito, digo, Robito Hans, como Fran de Tracklander, de Yeti, EDC y tantos otros que son fanáticos de Victorinox, porque si damos vuelta, lo primero que aparece es la fotito de Karl Essner y bueno, y toda una historia sobre las Victorinox, que nació como un cuchillo militar, como una navaja militar,
Y está todo muy interesante. Y cuando termina la historia de Victorinox, hace otras menciones especiales a otras navajas de guerra históricas, ¿sí? A navajas militares, mejor dicho, históricas. Bueno, yo estaba acá ya terminando mi libro cuando descubrí esta foto, ¿sí? Y acá es donde empieza esta historia. Yo veo esa foto y dice: navaja militar de dotación de las Fuerzas Armadas Españolas 1935-1940. Y yo la miro y digo, es exactamente igual. Fíjense el remache, ¿sí? El remache que tiene es la misma navaja que yo les estaba mostrando. A ver si puedo agarrar la navaja y compararla con la imagen. Ay, Dios mío, lo fuerte que son estos muelles. ¿Sí? ¿Ven? La anilla atrás. La anilla también remachada de forma muy rústica. El remache que les comentaba. El formato. ¿Sí? Así que descubrí que la famosa navaja de mi abuelo no era otra que una navaja militar española, que luego fui informándome en el foro de armas antiguas, se la denominaba navaja de campaña, ¿sí? Es la navaja clásica de campaña del ejército español. Si bien ahí en el libro dice de 1935, creo que dice, ¿no? 1935, a ver, vamos a ver bien la fecha, 1935-1940, es bastante anterior, ¿sí? Porque ya las tropas desplegadas en África, en el norte de África, en la década del 20, ya tenían esta navaja como parte de su equipo obligatorio. Y también encontré un video que me encantó, que es del amigo de Knife Galicia, que ahí fue donde terminé de confirmar la historia de esta navaja, que es este que está acá, que él muestra una réplica, bueno, es una versión de colección, pero es una réplica de la navaja de campaña, ¿sí? Esta que él muestra la hizo un artesano contemporáneo, o sea, es de ahora, es actual. Una hermosa navaja con unos acabados espectaculares, nada que ver con la que yo tengo acá, que ven que tiene otro tipo de acabados. Pero viendo el video de Knife Galicia, me di cuenta que sí, definitivamente se trata de esta navaja de esta navaja del ejército español. Así que bueno, tras que ya yo le tenía mucho afecto a la navaja, este giro de tuerca de que fuera una navaja del ejército español, y bueno, por la historia de mi familia, yo tengo descendencia española tanto por mi papá como por mi mamá, y muchos parientes de la familia han estado en la Guerra Civil Española y han venido a Argentina, algunos o huyendo de la Guerra Civil o ni bien finalizada la guerra. Y bueno, en alguna de esas maletas de los tíos, no digo de mis abuelos porque mis abuelos vinieron mucho antes, ¿sí? Mi abuelo paterno de hecho nació acá en Argentina, en Mendoza. Él tenía una bodega, unos viñedos hermosos, y su papá vino a principios del 1900 a la Argentina. O sea, mi bisabuelo vino a Argentina de España, es de andaluz, y vino a Argentina a principios de 1900. Y mi abuelo por parte de mi mamá, que sí es español, que nació en el 1899, y ellos son de la zona del Bierzo, y ellos vinieron acá a Argentina en 1920, en el 22 creo que vinieron. Puede ser que ahí hayan traído él esta navaja, pero yo creo que ha sido después, cuando vino la segunda oleada de parientes, que ha sido por la década del 40, ¿sí? 40, 45, que empezaron a venir la mayor cantidad de los parientes. Bueno, no sé muy bien cómo llegó la navaja a las manos de mi abuelo. Él nunca me contaba nada de esta navaja, porque para él
O sea, yo le doy mucha importancia a los filos, porque soy un loco de los filos, pero para él era una navaja. Él le decía la cortapluma. La cortapluma, y la tenía siempre en su bolsillo y la usaba para hacer injertos, para cortar piolas, para atar las vides, para cortar bolsas de alpillera. Bueno, todos los usos rurales, porque mi abuelo tenía una chacra y se dedicaba a actividades rurales y él la usaba para esos fines. Y nunca me contó ninguna historia de la navaja, simplemente como a mí me gustaba mucho, un día cuando estaba terminando el secundario me la regaló y ese fue el fin de la historia. Así, yo chocho porque tiene una navaja hermosa, en recuerdo de mi abuelo, y para él se ve que mucho valor sentimental no tenía la navaja y me la regaló. Pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia, ya que también cuando yo estaba en el secundario, mi abuelo me regala un auto que él tenía, que a mí me encantaba ese auto. Bueno, la historia del auto es larguísima, no se las voy a contar ahora, toda la historia del auto. Pero él me regala un auto. Yo obviamente era chico cuando me lo regala, yo tenía 15 años, así que no lo podía manejar. Y tuve que esperar hasta los 18 años para poder empezar a usar ese auto. Y en el auto ese había siempre un ruidito que yo no lo podía detectar, el ruido. Incluso el auto se mandó a restaurar, se pintó, todo, y el ruidito seguía estando, y seguía estando, y seguía estando. Y resulta que la guantera del auto era como de una especie de fibra ¿cómo les puedo explicar? Como si fuera una fibra asfáltica, un plástico asfáltico, una textura medio rara. Y tenía un pequeño agujero en el fondo. Entonces me di cuenta que quizás detrás de que por ese agujero se había caído algo que era que hacía ruido. Así que tuve que desarmar la guantera. Y cuando desarmo la guantera, ¿qué era lo que hacía ruido? Otra navaja de campaña. Así que no solo que como cuesta abrirlas, son terribles. Así que no solo tengo una navaja de campaña de mi abuelo, sino que tengo dos. Yo creo que me regaló una porque él sabía que tenía otra, aunque no se acordaba dónde estaba, porque obviamente la había perdido en la guantera del auto. Así que bueno, esta es la historia de las navajas. Acá tengo una foto. Les voy a mostrar una foto cuando yo era joven. No encontré fotos actuales del auto. Este es el auto. Es un Ford de 1957. El auto lo tengo en muy buen estado, pero está guardado ahora en el galpón de un amigo y le tengo que hacer unas cuantas reparaciones mecánicas. Pero claro, si sigo gastando plata en filos, comprando Victorinox, comprando cuchillos, no le voy a poder dar bolilla al auto. Acá otras fotos de cuando era joven manejando el Ford 57. Bueno, eran partes de la historia de las navajas y mía. Así que bueno, esta fue la historia de estas navajas de campaña que tengo. Por lo que puedo presumir, tienen más de 70 años. Las dos son exactamente iguales. Una es un poquito más larga que la otra. Y eso, bueno, me da a entender que estaban hechas a mano estas navajas, ¿sí? Por lo que leí en el foro de armas blancas, estas navajas las hacían varios artesanos y varias casas distintas que trabajaban para la Armada Española, o sea, para los pliegos, me imagino, de licitaciones que haría el Estado para tener sus equipos. Y bueno, contratarían a distintas casas de fabricación de cuchillos. Y bueno, sé que cuando empezó la guerra civil se hizo aún más fuerte la demanda y fueron más la cantidad de artesanos que trabajaron para satisfacer esa demanda. Entonces por eso encontramos muchas con el mismo diseño, pero con variaciones. Variaciones en la madera, variaciones en la anilla esta, cómo está sujeta, variaciones en los remaches. De hecho, estas son las que tienen los remaches más desprolijos. Yo he visto otras ahí en el foro de armas blancas que son mucho más prolijitos y que tienen descripciones acá de qué casa es la que las fabrica. Estas, no sé si es
que se les fue con el tiempo, ya les digo, tienen 70 años, o es que nunca se lo hicieron. Pero bueno, de ya la calidad es increíble, pero yo no les puedo explicar. Bueno, ustedes ven el muelle que tiene, 70 años, miren lo que es la fabricación de estas navajas, es espectacular. El acero, por lo que pude ver, es un 1065, el acero que se usaba en ese momento para la cuchillería. Puede ser otro, porque la verdad, no sé, yo por la información que pude leer, pero bueno, cada artesano lo haría con el acero que tenía. No sé si todos usaban el mismo acero. Pero en estos modelos particulares, ni siquiera sé si las dos son de la misma casa. Yo creo que sí, que las dos, porque las veo muy muy parecidas. Aunque esta tiene acá una leve curvatura, que esta no la tiene. Yo creo que deben ser de la misma casa. Capaz que son de casas distintas de fabricación. No sé, porque no tengo, al no tener absolutamente ninguna inscripción, ningún grabado ni nada, esa información no la puedo sacar. Así que bueno, muchachos, les dejo esta historia. La quería compartir con ustedes. Es una historia muy reciente y muy lejana también, porque las navajas las tengo hace muchísimo, pero yo solo pensé que eran navajas de campo de mi abuelo. Y bueno, ahora veo que tienen una historia mucho más interesante, porque fueron parte del equipamiento del ejército español. Así que bueno, quería compartirlos con ustedes. Bueno, déjenme sus comentarios. Si tienen información sobre este tipo de cuchillos, por favor compártanla conmigo, porque me interesa mucho todo lo que pueda haber. Le agradezco de nuevo a Knife Galicia por ese video que subió. La verdad que me ayudó muchísimo, porque gracias a ese video pude ir al foro de armas blancas y pude recabar más información sobre estas navajas. Así que bueno, si les gustó el video, pongan like, compartan, suscríbanse, ayúdenme a crecer este canal, para hacer crecer el canal, porque la verdad estoy haciendo muchos videos, pero viene muy lenta la cosa. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, chicos, no los molesto más, no los robo más tiempo. Les mando un saludo grande. Y será hasta otro video de Patagonia Supervivencia 4x4. Nos vemos. Chau, chau.